soliciten esta autorización para recibir donativos para poder tributar en este régimen de entidades no lucrativas. Si no tuvieran esta autorización, simplemente no podrán tributar aquí y tendrán que pagar el impuesto sobre la renta sobre los ingresos que reciban. Ustedes saben qué implica tener esta autorización para recibir donativos. Una y muy fuerte es que en los estatutos que ustedes van a notario en el acta, en el contrato civil, se establezca de manera expresa la restricción del patrimonio. El patrimonio, una vez que usted se liquide, una vez que cambie de residencia fiscal, una vez que deje de cumplir el objeto social para el que fue formada, el patrimonio tendría que estar formando parte de otra entidad con los mismos fines. Entonces, esa es una restricción importante. Muchas instituciones educativas decidieron ya no tributar ahí y pues decidieron empezar a pagar impuestos. Es el caso de estas instituciones o estas personas morales que ustedes ven en pantalla. Estas personas morales que otorgan becas, las de investigación científica, la cuestión de fomentar la ecología, las de estudio de flora y fauna y demás, y las de reproducción de especies en protección y peligro de extinción. Estas empresas, estas personas morales, si su objeto social es el que mencionamos y que está ahí en pantalla, si a partir de 2021, bueno, ahí dice la fecha límite, a partir del 1 de julio de 2021, no tiene la autorización para recibir donativos, tendría que tributar o tendría que pagar sus impuestos como cualquier otra persona moral. Es decir, si entre los que estamos, nosotros hoy compartiendo la mesa, se encuentra alguno de este objeto social, debería ya estar solicitando, pensando en solicitar la autorización para recibir donativos. Repito, esto cambia totalmente los estatutos a nivel de patrimonio, a nivel de no otorgar remanentes a los socios o a los asociados, y por lo tanto se endurecen los requisitos, como todos los que ya somos donatarios autorizados conocemos. Entonces recuerde, se suman estas personas morales a la cuestión de, para poder tributar en este régimen, no pagar impuesto 10 impuestos sobre la renta, necesitan tener la autorización para recibir donativos. ¿Ok? Y por ahí también el Ejecutivo propuso que se agregara a la lista de no contribuyentes de impuestos sobre la renta estos organismos, ¿no? Estos organismos que agrupan estas sociedades cooperativas de productores o consumidores, repito, estas agrupaciones que los agrupan también podrán tributar en este régimen. Si no me habla de que necesitan ser donatarias autorizadas. Entonces, es importante saber la diferencia. Como repito, hay sociedades que por el simple hecho de existir pueden ser sujetos o no sujetos más bien del impuesto sobre la renta. Simplemente firmas el estatuto social, te constituyes y no pagas impuesto. Un ejemplo, para que quede más claro, son los sindicatos, los partidos políticos. Esas agrupaciones no necesitan tener o no necesitan solicitar la autorización para recibir donativos para poder estar en este régimen. ¿Ok? Esto es importante diferenciarlo por lo que vamos a ver nosotros en la siguiente diapositivas, ¿sí? Y para ejemplificarlo mejor, los pongo en diferente color. ¿Ok? Usted puede, junto con su asesor fiscal, con una persona que lo esté asesorando, puede adentrarse al estudio de este artículo 79 del impuesto sobre la renta, donde me da el listado de las personas morales de las empresas que pudieran estar tributando en este régimen. Yo, para efectos educativos, pongo en diferente color y vaya subrayando ahí. Si usted va viendo la lista que vamos a ver a continuación, vaya subrayando en qué fracción se ubica, porque es importante saberlo. Porque mire, por ejemplo, le repito, me dice, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las siguientes personas morales. Se encuentran los sindicatos de obreros y los organismos que los agrupan, asociaciones patronales, cámaras de comercio, colegios de profesionistas y los organismos que las agrupen. Y empieza este color
y vemos que las asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada los distritos de unidades de riego previa la concesión y permiso, y empieza aquí a verse una cuestión de remanente ficto. Vaya tomando nota, ahorita vamos a entender qué es el remanente ficto. Pero estas empresas tienen que cuidar no caer en este remanente ficto. Vaya apuntando si usted está en ese supuesto. ¿Qué más? Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de la ley. Y ya vemos que tengan como beneficiario las personas, sectores y regiones de escasos recursos. En este sentido, pues para poder estar aquí, a excepción de algunas que me marca la ley, pero por regla general, necesito tener la autorización para recibir donativo. Y si usted cae aquí, mucho cuidado, porque puede tener un remanente ficto para el siguiente año. Entonces, vamos a apuntando ahí, si yo caigo, para tener cuidado. Y ahorita vamos a ver, repito, vamos a estudiar qué es el remanente ficto, para que usted lo entienda, pero vamos avanzando. ¿Ok? Entonces ya me da la lista de las instituciones de beneficencia, cuáles podrían ser las actividades que pueden desempeñar, ¿sí? La asistencia o rehabilitación médica, la ayuda a servicios funerarios y los que ya conocemos. También, si usted es sociedad cooperativa de consumo, también tiene que cuidar el no caer en lo que conocemos nosotros como remanente ficto. Siguen otras dos que no tendrán modificaciones. Sigue otra, las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dedican a la enseñanza con autorización o reconocimiento de validez oficial, es decir, las escuelas e instituciones de enseñanza. Repetía o mencionaba yo al principio de mi plática, estas sociedades, para poder tributar aquí, necesitan ser por un lado donatarias autorizadas y por el otro tienen la cuestión de que pueden en un momento dado determinar un remanente ficto, ¿sí? Recuerden, esto es como leve introducción para poder entender las reformas que se vienen para el siguiente año. ¿Cuáles más? Las sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley, dedicadas a la investigación científica. De igual manera, para estar aquí, necesita estar con la autorización y puede caer en el calcular un remanente distribuible. Otra fracción, la asociación de sociedades civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos dedicadas a las siguientes actividades. Las que están en morado no tienen que preocuparse por el remanente ficto, ¿sí? ¿Qué más? Las instituciones o sociedades civiles constituidas como con autorización para administrar fondos o cajas de ahorro, ¿sí? Aquellas que administren fondos o cajas de ahorro pueden también determinar remanente ficto. Ojo aquí, la que sigue, fracción 16. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos o fines religiosas constituidas de conformidad con la ley de asociaciones religiosas. Cuidado aquí, ¿sí? Pueden caer o determinar un remanente ficto. ¿Ok? ¿Qué más? Siguen enlistándome estas instituciones que otorgan becas. También necesita ser donataria autorizada y pueden caer en determinar un remanente ficto. Las asociaciones civiles de colonos también pueden determinar un remanente ficto. Las que estén organizadas para la preservación de flora y fauna, también que encontramos aquí, deben ser donatarias autorizadas a partir del siguiente año y pueden determinar un remanente ficto. Si usted va cayendo en esas, apunte porque usted va a tener que adecuar sus sistemas de control para el siguiente año para que no tenga un impacto económico.
¿Qué más? Vamos a terminar ya por último. Las asociaciones o sociedades civiles que se dedican a la protección de especies en peligro de extinción, igualmente decía, tienen que ser donatarias autorizadas, tener la autorización y pueden determinar un remanente ficto. ¿Cuáles más? Los organismos descentralizados también pueden determinar un remanente ficto. Y por último, ya para concluir, estas instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por la ley de la materia, ¿sí? Igual manera podemos ser que caigamos muchos el día de hoy en esta fracción. Recuerde, tiene que ser donataria autorizada y también puede caer en lo que conocemos como remanente ficto. Entonces, si usted está en esta fracción, muy importante que tome nota el día de hoy. Y por último, estas asociaciones deportivas, ya reconocidas por la CONADE, esas no sufren ninguna alteración. Entonces, ¿qué es el remanente ficto? ¿A qué nos suena esta cuestión del remanente ficto? ¿Qué podemos decir que remanente ficto? ¿Cómo qué le suena? O sea, remanente, más o menos qué le suena, han estado familiarizados con él, conocen más o menos qué es, lo han escuchado hablar de su asesor, ¿sabe algún asesor por ahí? Ok, mire. Participen, compañeros. Bueno, aquí Sí, no, no hay el problema. contador Apenas les estamos está dando agarrando, pauta para que nos... confianza. Estamos aquí entre amigos, recuerden. No se preocupe. Remanente ficto es el símil a lo que pudiera ser la utilidad en las personas con fines de lucro. Es decir, ingresos menos mis gastos. Se determina una utilidad y esa utilidad puede ser repartida entre los accionistas. En el caso de las personas que no tienen lucro o si son con fines pues altruistas y demás, pues obvio, su fin no es tener una utilidad, ¿no? Su fin es ayudar a la sociedad, cumplir su objeto social, pero la ley me señala que puede haber un remanente, ¿sí? Un remanente que pudiera estar distribuyendo entre los asociados. En la cuestión de donatarias autorizadas, usted y yo sabemos que no se puede distribuir nada, ¿no? Si queda una pequeña utilidad, esa utilidad pues solamente se determina, se informa a más tardar cada 15 de febrero y hasta ahí se deja. Pero la sorpresa del siguiente año, y es la que usted tiene que prestar principal atención, es la siguiente. ¿Sí? Ya decía yo, remanente es el resultado de restar los ingresos de la persona moral, sus egresos, siempre y cuando los ingresos sean mayores que los egresos. Si no, pues tendremos una pérdida y pues por ahí tendremos que estar buscando más donativos, mayor apoyo, mayor incentivo y demás, ¿no? Entonces la ley, le repito, me divide lo que es un remanente distribuible. Usted como donataria autorizada por cuestión de estatuto para poder que le puedan dar la autorización, pues no estaría en la posibilidad de poder distribuir este remanente, ¿sí? No puede distribuir un remanente entre asociados por disposición expresa de sus estatutos. Sin embargo, y aquí es el punto fino de la reforma. Puede usted determinar un remanente distribuible ficto. ¿A qué le suena ficto? A ficticio. No es remanente, pero la ley me lo hace como remanente, ¿sí? La ley por ahí, ahorita vamos a ver, la ley por ahí me determina que cuando yo distribuyo remanente, es decir, esta utilidad que me queda al final del año entre los asociados, pues los asociados tendrían que pagar un impuesto correspondiente. Si usted no determina remanente, pues no tendría ningún problema porque no hay impuesto que pagar. Pero en el caso de remanente ficto, este remanente ficticio que la ley lo establece así, tendría que pagar un impuesto. Ahorita vamos a ver cuál sería el impacto. ¿Sí? Y ahí está. El remanente distribuible ya lo veíamos. Un año de calendario, pudiera estarse determinando los ingresos, menos los gastos que tiene deducciones autorizadas y le da un remanente distribuible.
¿sí? Eso en el caso de donatarios, vuelvo a repetir, no se da porque está prohibido totalmente. Ahora bien, repito, si hubiera alguna AC, asociación civil, que no encuadrara en la cuestión de donatarias autorizadas, pues bien sabe que si hay una repartición o se reparte remanente al final del año, se tendrá que pagar el impuesto correspondiente si es que a sus asociados se les entrega en efectivo o en bienes dicho remanente, ¿no? Vamos a suponer, usted entrega la utilidad, en el caso de que no es donataria, usted le entrega la utilidad y por lo tanto, ya sea la persona física o moral, tendría que pagar un impuesto, ¿sí? Esa ya es cosa de su asesor, de su contador, que tendrá que determinarlo. Pero aquí viene y ponga principal atención. Mire, me señala fracción de la ley, me señala que, este es antes de la reforma, las personas morales a que se refieren las fracciones 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24 y 25. ¿Sí? ¿Ya checó? Si usted cae en alguna de esas fracciones, ponga atención. Así como las personas morales autorizados, y aquí caemos todas, para recibir donativos deducibles, así que mucha atención, considerarán, aquí viene el remanente ficticio, aun cuando no hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios. ¿Qué va a considerar como remanente ficto? Las omisiones de ingresos. Si usted omitió declarar un ingreso en su declaración anual del 15 de febrero, la autoridad hacendaria puede determinar un remanente ficto. ¿Qué otro concepto es un remanente ficto? Aquellas compras realizadas indebidamente registradas. Es decir, yo por ahí, contador, súmale tantitas compras para que no se vea tanto para el patronato, para mi consejo, súmale que tuvimos más gastos. Usted, si tiene compras que no realizó y registró en su contabilidad, también la autoridad puede determinar un remanente ficticio. ¿Qué más? Las erogaciones que se efectúen y no sean deducibles en los términos del título 4 de esta ley. ¿Sí? Esa porción es importante. ¿Qué me decía el título 4 de esta ley? Mira, aquí está. El título 4 de la ley son de las personas físicas y prácticamente la fracción que a nosotros nos ayudaba mucho es que si yo hacía gastos que no tenían comprobante fiscal, pues no pasaba nada. ¿Sí? Soy una persona del régimen no lucrativo y no pasa nada. ¿Sí? Porque así lo establecía la ley. No se va a determinar remanente ficto si tengo gastos no deducibles, a excepción de que si los gastos deducibles no cumplen con el requisito del artículo 147, fracción cuarta. ¿Y cuál es el requisito del 147, fracción cuarta? Que no tenga comprobante fiscal. Entonces, si yo hacía un pago a alguien que me ayudaba, compraba despensa sin comprobante fiscal, iba al mercado y compraba y no me daban comprobante fiscal, pues esos gastos simplemente llevaba el control y cada año, por regla general, lo tendría que estar declarando en mi declaración anual. ¿Sí? Eso es lo que hay hasta el día de hoy, 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? Entonces, también los préstamos que ustedes bien conocen, se hacen a los socios, a los cónyuges o algún ascendiente o descendiente, también puede determinarse este remanente ficto. Entonces, recapitulando, la ley me establece dos tipos de remanente. El remanente que puedo distribuir, no aplicable para donatarias autorizadas, el remanente que pudiera estar dándoles a mis socios o asociados, y está el otro remanente, el ficticio, el que la ley me dice se considerará como remanente. Esta lista que tenemos a continuación, ¿no? Los importes, ya decíamos, de los ingresos omitidos, las compras no realizadas indebidamente registradas, los gastos que efectuemos si no fueran deducibles y los préstamos que hiciera
a los integrantes o a su familia. ¿Sí? ¿Pero qué cree con la reforma? ¿Sí? ¿Qué cree que pase con la reforma? Con la reforma se elimina la cuestión de la no deducibilidad. Simplemente se queda hasta aquí y no sean deducibles en los términos de esta ley. Se elimina la porción que me señalaba del artículo 147, fracción cuarta. Es decir, todos los gastos que yo haga y no sean deducibles serán considerados como remanente distribuible ficto. ¿Sí? Oye, contador, todavía no te entiendo muy bien. Bueno, mire. ¿Cómo se determina el remanente distribuible ficto? Vamos a suponer que usted realizó en el ejercicio gastos no deducibles por 10,000 pesos, ¿no? Y a lo mejor mi patrimonio neto son 15,000 o tengo unos ingresos por donaciones de 15,000 pesos. Usted hace deducciones no autorizadas o gastos no deducibles. Ya vimos, no tiene comprobante fiscal. Estaría multiplicando los 10,000 por la tasa del 35% y ese sería un ISR a cargo de la persona moral. ¿Ok? Entonces, esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque conocemos nosotros el giro de estas donatarias autorizadas, de estas instituciones, y por lo regular, el tráfico comercial que tienen ellas es cuestión de no prestarle atención a los requisitos fiscales de los comprobantes fiscales, y esto a partir del siguiente año va a causar un problema. ¿Sí? El entero de este impuesto, me dice la ley, me dice la reforma, se debe dar a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. ¿Sí? Entonces, regresando a la introducción, si usted no tiene un adecuado sistema de control en cuestión de comprobantes fiscales con los requisitos fiscales que deben cumplir, o usted hace erogaciones sin comprobante fiscal, puede meterse en un problema patrimonial para el siguiente año. ¿Sí? No sé si por ahí tengan alguna duda de esto. Si quedó claro, me vuelvo a regresar, porque esta cuestión es la más sensible, la más importante para el siguiente año. Creo que está siendo muy claro y muy explícito, contador. No, Sí, está claro. de mi parte no hay dudas. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya sabemos, si no cumplo con los requisitos fiscales de los comprobantes fiscales o no tengo un comprobante fiscal, puedo caer en que la autoridad me pueda determinar un remanente distribuible ficticio. Ahora bien, eso no queda ahí. Usted dice, pues no hay problema, la persona no la paga, la persona moral no la paga, la donataria no la paga. Pues, ¿qué cree? Si este remanente distribuible ficto no es pagado por la persona moral, otra disposición de la ley me dice que los socios o los asociados deben pagar el impuesto correspondiente que fue omitido por la persona moral. ¿Sí? Es decir, no lo pagó la persona moral, lo tiene que pagar la persona física en la parte proporcional que le corresponda. ¿Sí? Entonces, por todos lados está amarrado esta cuestión de los remanentes distribuibles fictos. ¿Sí? Digo, ahí está el fundamento para cuando tengan el material, que se lo vamos a proporcionar aquí a la licenciada Rocío, lo pueda analizar usted con su asesor, con su contador, para que vean los pros y contras de no estar pues teniendo este control fiscal, ¿no? Y de igual manera, este remanente distribuible ficto, que corresponde al integrante, al asociado o al socio, se le aplica la tasa del 35%. ¿Sí? En nuestro ejemplo hipotético, si tenemos la cuestión de gastos sin comprobante fiscal de 10,000 pesos y no los pagó la persona moral los 3,500 y somos dos socios, pues ya le tocaría de 1,750 a cada socio. ¿Sí? Entonces, para que usted
usted lo prevea. Ahora bien, ¿qué pasa? Pasamos a otro tema. ¿Qué pasa con los ingresos que determine la sociedad, la asociación, la donataria? Sabemos que por ley, si soy donataria autorizada, puedo obtener ingresos diferente a mi objeto social hasta un tope del 10%. ¿Sí? Eso lo sabemos, ¿no? Este tope, este excedente, ¿sí? No debe pasar el 10%. Si pasa el 10%, pues tendría que calcular el impuesto sobre el excedente. Vamos a suponer que soy una empresa, más bien soy una asociación que, no sé, se dedica a cuidar perritos de la calle, ¿no? Tiene la autorización, es donataria autorizada, se encarga de cuidar perritos de la calle, ese es objeto social, recibe la autorización, pero aparte, dicen los socios, los integrantes de esta asociación, que para poder mantenerse o subsistir, realizan, venden, no sé, hay caso que fue planteado la semana pasada, venden tazas grabadas, realizan algunos servicios por cuestión de especializados en alguna cuestión, y por esos servicios van a cobrar alguna contraprestación. Pues si esos servicios, independiente del cuidado de perritos, exceden el 10%, de ese 10% tendríamos que estar pagando el impuesto correspondiente. ¿Sí? ¿Qué pasaba anteriormente? Si yo excedía estos ingresos que no son sujetos o no corresponden a mi actividad de donataria autorizada, pues hasta 2018 era vigente un decreto, un estímulo fiscal que tenían estas donatarias. Es decir, el estímulo fiscal, ¿en qué versaba? Bueno, si yo tenía un excedente del 10% de otras actividades que no corresponden a mi objeto social, tenía que determinar un impuesto. Pero por estímulo fiscal, es decir, por algún decreto que salió por ahí en los tiempos del presidente Felipe Calderón, me decía en cuestión de donatarias y fideicomisos que tienen autorización para recibir donativos deducibles, el impuesto que resulte de ese excedente del 10%, pues no me lo vas a pagar, ¿sí? Es un estímulo fiscal. Pero este decreto estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. Es decir, 2019, 2020, si tuve excedentes de ingresos de más del 10% y no he pagado el impuesto, tenga cuidado. Ahí está latente alguna afectación que pudiera tener en su patrimonio. ¿Sí? Entonces, recuerde, este impuesto fue vigente solamente hasta el 31 de diciembre de 2018. Entonces, repito, si tengo ingresos y soy donataria autorizada que exceden el 10% diferentes al objeto por el que fue constituida o recibí la autorización para recibir donativos, pues ese impuesto se tendrá que haber pagado ya en 2019, 2020 y pues ya 2021 también. Pero en la reforma que viene, y presta atención aquí, se agrega un último párrafo a este artículo y señala, ¿sí? Ya sabíamos nosotros lo del 10%, pero me voy a dar la oportunidad de leerlo. En el caso que las personas a que se refiere el párrafo anterior, donatarias autorizadas, obtengan ingresos por actividades distintas a los fines a los que fueron autorizadas para recibir donativos, en un porcentaje mayor al 50% del total de los ingresos del ejercicio fiscal, ojo aquí, perderá la autorización correspondiente, lo cual determinará mediante resolución emitida y notificada por la autoridad fiscal. Si dentro de los 12 meses siguientes a la pérdida de la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto de la renta no se obtiene nuevamente dicha autorización, deberán destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles. Es decir,
Si yo supero o es más del 50% los ingresos por actividades distintas por los que fue, o me concedió la autorización para recibir donativos, de manera automática, mediando pues una resolución del SAT, estaré perdiendo la autorización para recibir donativos. Entonces, es importante que estamos a tiempo en diciembre. Usted vea con su asesor, con su contador, qué porcentaje está recibiendo diferente o en qué porcentaje está recibiendo diferente ingresos que no corresponden a donativos, ¿sí? O el objeto para el que fue constituida para recibir donativos, ¿sí? Repito, si yo soy una asociación dedicada a cuidar perritos de la calle, y me ingresan 50,000 pesos al año, pero por otros servicios diferentes o actividades distintas me ingresan 200,000, ahí, repito, en automático, se perdería la autorización para recibir donativos. Esta es una reforma para el siguiente año. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, usted y yo sabemos ya los requisitos para ser donatario autorizado, ¿no? Son muy estrictos, son muy quisquillosos algunas personas del SAT, personajes del SAT. Algunas de las veces sí me aceptan esta cuestión de poder presentar un acta de asamblea, más que acta de asamblea, sino un pacto social, un contrato social, pues redactado de cierta forma, en donde me restringo el patrimonio, donde lo digo que si me liquido, cambio de residencia, tengo que otorgárselo a otra donataria autorizada, de que queda prohibido distribuir el remanente entre los socios, pues estos requisitos son un poquito más quisquillosos para el siguiente año y lo vamos a ver nosotros con una comparación. Sí, me voy a dar oportunidad de leer lo que viene para la reforma. Mire, ahí usted ve la comparación previo a la reforma, son las dos fracciones que ya nosotros conocemos, ¿no? Me dice que destine los activos exclusivamente para los fines propios, pero aquí ya me hace la aclaración en la reforma, los fines propios para el que fue autorizada para recibir donativos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, según el Ejecutivo Federal, en su propuesta, señalaba que había personas morales que recibían la autorización para recibir donativos, perdían esta autorización para recibir donativos y posteriormente se dedicaban a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, con el simple hecho de recibir el donativo, la autorización, posteriormente se dedicaban a hacer otras cosas porque la ley no era muy específica. Pues para el siguiente año ya lo estableció así el Ejecutivo Federal, el legislador ya también. Debe dedicarse o se deben destinar los activos que tenga la donataria autorizada exclusivamente para el objeto social por el que haya solicitado la autorización para recibir donativos deducibles. ¿Sí? Entonces, ya me lo acota ahí. Usted tendrá que checar con su asesor, con su contador, esta cuestión de en qué casos, según el reglamento del impuesto sobre la renta, qué casos se cae en cuando no se destinan los activos exclusivamente para el objeto social, ¿sí? Hay por ahí 3 casos, ¿sí? Son cuestiones muy técnicas, pero el que más llama la atención es dar donativos a asociaciones que no son donatarias autorizadas, ¿sí? Entonces, si yo estoy dando donativos, estoy dando apoyos económicos a una asociación que no es donataria autorizada, puedo caer aquí, que no estoy utilizando mis activos exclusivamente para mi objeto social. ¿Sí? Entonces, eso para que tenga cuidado, eso viene en la reforma para el siguiente año. Además, aquí la aclaración, la especificación que debe ser por el que se otorgó la autorización. ¿Sí? ¿Qué otra reforma hay? ¿Qué otra adición hay para esta cuestión de los requisitos para ser donataria autorizada? Pues mire, aquí cambia, la aumentan a partir de aquí.
ya conocíamos nosotros lo de la liquidación y cambio de residencia, tendría que dar la totalidad del patrimonio. ¿No? Eso ya lo sabemos, ya lo conocemos. Ahora bien, cuando hay una revocación de la autorización o cuando concluyó la vigencia y no se obtuvo de nueva cuenta esta autorización, y ve aquí, ya me dice otra vez los 12 meses que conocemos, a la fecha que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la totalidad del patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos y se deberá emitir, ojo aquí, el comprobante fiscal correspondiente por concepto de donativo, el cual no será deducible para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que usted perdió la autorización, se la revocaron y no la renovó en los 12 meses siguientes. Según esta adición, me dice que yo tengo que darle el total de mi patrimonio a una persona que pueda recibir donativos deducibles, pero ese donativo no va a ser deducible para usted. Y al estar emitiendo el comprobante fiscal, usted tendrá que estar pagando el impuesto. Bueno, más bien, usted tendrá que estar pagando el impuesto por todos los donativos que ingresaron sin deducción alguna. Sí, no sé si me expliqué. Vamos a suponer que en un año de calendario usted le ingresaron 100,000 pesos de donativos. ¿Sí? Pero en ese año tenía que haber renovado su autorización y no lo hizo. Bueno, tiene ingresos 100,000 pesos, pero al dar todo su patrimonio, tiene que emitir un comprobante fiscal por donativo que no será deducible para usted y que por lo tanto tendrá que estar pagando el impuesto de esos 100,000 pesos. Máxime que ya no va a ser donataria autorizada y ya se deshizo de todo su patrimonio. ¿Sí? Entonces, es necesario que usted sepa esto, que se coordine con su asesor, repito, su asesor de confianza, su contador, para tener un control muy importante en la cuestión de la autorización y la revocación. ¿Sí? Estos cambios van a impactar de manera significativa en el patrimonio de las donatarias. Ahora bien, lo que ya decía, si ya no puedo, no lo renové la autorización, voy a tributar como cualquier otra persona moral, voy a pagar el impuesto correspondiente y me pone como fecha límite, que también ya la teníamos, no tan en claro, pero lo teníamos, un plazo de 6 meses para pasar la totalidad del patrimonio, dentro del plazo de 6 meses, para pasar el patrimonio a otra donataria autorizada. ¿Sí? Entonces ya me pone un plazo de 6 meses. Recuerde que si no pasa el patrimonio, a partir de 2014, 2016, tenemos una multa muy grande por no haber pasado el patrimonio en el plazo correspondiente. ¿Sí? Que son alrededor como de 140,000 pesos de multa. Nada más. Entonces, vea cómo se va desencadenando todo. Descuido las obligaciones. Me revocan la autorización. No solicito la revocación dentro de los 12 meses. Todo lo que desencadena. Pago el impuesto sin deducción alguna y tengo que entregar mi patrimonio total en un plazo que no se extienda más de 6 meses. Sí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muy bien, nos regresamos. Raúl, buenas tardes, buenos días, perdón, ¿me escuchas? Por ahí Raúl? escucho muy bajito. A ver, déjame, ¿te escucha mejor, Raúl? Sí, ya, a ver, muy bajito, pero vamos a tratar de escuchar. Sí, Raúl, hola, soy Alberto del despacho de la contadora Socorro Gaona. ¿Cómo estás? Bien, Alberto, gracias. Aquí, mira, saludándote y nada más repasando así un poquito rápido para entender lo que nos estás platicando. Entiendo que vamos a tener dos tipos de remanente en estas personas morales, tanto el remanente distribuible como el remanente ficto. Sí, que por regla general, por los estatutos, para solicitar la autorización,
no podemos entregar remanente nosotros como donatarias autorizadas. Simplemente para donatarias está el remanente ficto. Ok, pero pudiéramos tener los dos casos tal vez en alguna persona de esta tributación. Por tener remanente distribuible por omisión de ingresos y tener remanente ficto por tener una deducción no estrictamente indispensable. ¿Estoy en lo correcto? Sí, o sea, el remanente ficto como tal abarca eso, la omisión de ingresos es un remanente ficto. Sí, está en la lista. Ok. Pues pensé que se distinguía. Y cae en el mismo supuesto un pago definitivo anual, este remanente ficto. Es correcto, es un pago definitivo que no da lugar a devolución, compensación ni saldo a favor. De acuerdo. Muy bien. Eso es todo, Raúl. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Si quieren, ahorita nos dedicamos a contestar las preguntas del chat, las que alcancemos. Si alguien tuvieron alguna duda de lo que estamos viendo hasta el momento, con mucho gusto, ¿eh? Ok, entonces continuamos. Entonces, ya les decía yo, esta cuestión viene muy fuerte. Tengo que preparar mis controles internos, estar al pendiente de que no me revoquen y si me revocan, solicitar de nueva cuenta esta autorización para recibir donativos. ¿Qué otro cambio viene? Igual se adiciona lo que está en rojito y eso ahí, por eso lo puse en rojo y en negritos, ¿sí? Sabemos que tenemos que tener ya a disposición del público en general toda la información de los donativos, el uso que se le da y demás, ¿no? Ahora bien, esta cuestión de ya venía también dándose. ¿Qué pasaba yo cuando no entregaba o no informaba sobre el uso o la transparencia de los recursos? Sí, pues perdía la autorización, ¿no? Para poder volver a solicitar la autorización, tenía que presentar esta información como requisito. Bueno, aquí ya me lo establece. Mira, en los casos en los que personas morales con fines no lucrativos o los fideicomisos que se haya revocado o no se les haya renovado la autorización para recibir donativos, derivado del incumplimiento de la obligación de poner a disposición del público en general la información a que se refiere el párrafo anterior, este que ya conocemos, deberán cumplir con la obligación a que se refiere dicho párrafo dentro del mes siguiente. Ya no me lo deja abierto hasta que vuelva a solicitar la autorización. Una vez que me fue revocada, dentro del mes siguiente tengo que cumplir con la obligación de esta información. Aquel en que surtió efecto la notificación o aquel en que se haya publicado la no renovación de la autorización a través de los medios y demás, ¿no? Entonces, contrario acá, ¿sí? Para obtener una nueva autorización, lo que tenemos hasta ahorita, tenía que cumplir con la obligación de esta información del uso de transparencia para que me fuera otra vez dada la autorización. Aquí no. Una vez que es revocada, ya tengo yo como disposición oficial obligatoria. Una vez revocada la autorización, dentro del mes siguiente, tengo que presentar esta información. ¿Sí? Entonces, ahí está la cuestión que ustedes tienen que tener cuidado. En el peor de los casos, en el mal de los casos, que les sea revocada la autorización, debe cumplir con esta obligación dentro del mes siguiente. Ya no hasta que la vuelva a solicitar. Contador, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es válido el hecho de, ya ve de que dice mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos al uso y destino que se haya dado a los donativos? ¿Es válido esta información, la que se mete en el portal de transparencia, con el hecho de tener actualizados los datos dentro del portal de transparencia, indica que estamos cumpliendo, o aparte debemos de tener alguna lona o algún documento pegado ahí en la institución con esta información? ¿Usted qué sugiere? ¿Si es válido con la información que metimos en el portal de transparencia del SAT o necesitamos poner aparte esa información pegada en la pared? Ok, excelente pregunta. Si aquí nosotros vemos, la ley me maneja a disposición, pero me dicen los términos de las reglas de carácter general que expida
el Servicio de Administración Tributaria. El SAT cada año también emite algunas reglas que nosotros hemos escuchado que se llaman reglas de resolución miscelánea. En una de esas reglitas, el SAT me dice, se considerará que pones a disposición del público en general cuando presentes esa información. Entonces es válido presentarla así. Sí, o sea, cuando presente la información de uso y transparencia de los recursos o de los donativos que me den, se considerará que estoy cumpliendo con esta fracción, con esta obligación. Entonces ya con eso sería más que suficiente. No sé si por ahí ¿Sí fue claro? ¿Lo pudiera repetir, por favor? Ah, ok. Va de nuevo. Mi internet es muy inestable y no lo alcancé a escuchar, me sacó. Perfecto, sí, va de nuevo. Le repito, la ley como tal me señala que tengo una obligación como donataria de mantener a disposición del público en general toda la información de uso y destino de los recursos. Pero esta misma fracción me manda que base en los términos que diga el SAT a través de unas reglas. Estas reglas de carácter general se llama reglas de resolución miscelánea, ¿sí? Esas son cuestiones que su contador debe saber. Pero dentro de esas reglas, de ese compilado de reglas, hay una regla en específico que me dice, al presentar tu información de cada mayo, que a veces se prorroga más hasta noviembre, pero si cada mayo estás presentando esta información de la transparencia de uso y los recursos y el destino, se tendrá por cumplida esta obligación de mantener a disposición del público en general la información. Perfecto. ¿Sí? Entonces, presentando la obligación de transparencia, nosotros como donatarias estamos dando por cumplida esta regla de este artículo, ¿verdad? Gracias. Correcto. Es correcto. No, gracias a usted. ¿Sí? Perfecto. Sí, entonces, para que tenga cuidado. Ahora bien, ya en este artículo 82 cuater, ¿no? Acuérdense que es bis, ter, cuater, quinquis, y así se va, ¿no? En términos de numeración. Pero agregan este artículo 82 cuater, ¿sí? Se agrega este artículo en donde me señalan las causales de revocación y ya no va a ser así al vidrio de la autoridad y ya lo voy a tener yo en la página y ya me lo revocaron, ¿no? En ese artículo 82 se establecen las causales de la revocación y también se establece el procedimiento correspondiente, ¿no? Ahorita vamos a ver el procedimiento. Siento que hay algunas deficiencias del procedimiento, pero lo vamos a analizar. Entonces, hay estas causales que ya me define como tal la ley por las que puedo perder o me pueden revocar la autorización para recibir donativos. ¿Sí? Repito, está la cuestión de destinar su activo a fines distintos del objeto social. Esa cuestión tienen que checarla con su contador. ¿Sí? Si quieren ahí apuntar y llamar al contador ahorita que acabe, es el artículo del reglamento, es el 139 del reglamento del impuesto sobre la renta. 139 me señala cuándo destino un activo a los fines distintos del objeto social. Entonces, está la primer causal. Si el SAT advierte que estás utilizando tus activos para fines distintos a tu objeto social, te va a revocar la autorización. ¿Qué más? No expedir el comprobante fiscal que ampare los donativos, o si lo expides cualquier otra operación, o sea, tú expides un comprobante fiscal que no ampara un donativo, sino cualquier otra cosa, y el SAT te cacha, también estarías perdiendo la autorización correspondiente, ¿sí? No expides comprobante por el donativo, o si lo expides por otro concepto que no sea donativo, también estarías perdiendo la autorización para recibir donativos. Otro, aquí muy importante, que es lo que nosotros conocemos como el cajón del sastre, porque pues aquí le pongo unos signos de interrogación. ¿Por qué? Porque si el SAT, dentro de sus facultades de comprobación, conozca
que se actualizó cualquier hecho que constituya incumplimiento de las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales a cargo de las donatarias autorizadas, también se lo va a revocar. Es decir, por cualquier cosa que usted no haga, la autoridad se lo va a revocar. Cualquier obligación que usted no cumpla, la autoridad le puede revocar la autorización. Entonces hay que estar cumpliendo con la cuestión de la transparencia, la de la declaración anual en tiempo, la cuestión de expedir comprobantes, la cuestión de la contabilidad, ya sea que la lleven mis cuentas, ¿sí? Todas esas cuestiones tiene que usted ya tener el control en esta materia fiscal. Porque si no, en cualquier momento le puede llegar la revocación. Ya, ojo, aquí ya no, el SAT no se va a esperar a que no cumpla con la autorización, con la información de transparencia para revocarle. Ya puede ser por cualquier incumplimiento. Ahí habrá que ver qué tan constitucional es esto, pero ese es un tema más técnico que no es tema del día de hoy. ¿Qué más? Otra causal de revocación, que la asociación o la donataria como tal esté en la lista de estos factureros, aquí del 69B. Si el SAT la publicó o los publicó como factureros, como estas empresas que venden facturas, se estará perdiendo la autorización. ¿Sí? Otra, y ojo aquí, si el representante legal, o sea, no solamente el socio o asociado que está aquí, si el representante legal, ojo ahí, de la AC, de la donataria, o cualquier integrante del consejo directivo, no solo socios o asociados, repito, o del consejo de administración, de una organización civil que haya sido revocada su autorización por ubicarse en el supuesto referido en la fracción anterior, en esta, estar en la lista de los factureros, dentro de los últimos 5 años forman parte de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos. Es decir, si yo tengo un representante legal que formó parte en los últimos 5 años de una donataria que fue publicada en la lista de los factureros, me van a revocar mi autorización. Entonces tengo que ver el historial de mi representante legal, el historial de mis socios asociados y el historial de cualquier integrante del consejo directivo o de administración. Toda esta información ya la tiene el SAT. El SAT ya tiene RFCs de todos, las factureras, quién las conforma. Entonces, en cualquier momento le pueden revocar la autorización. Entonces, vaya previendo esto. Cheque el historial de estas personas que acabamos de comentar para evitar contingencias con el SAT. Y el última causa de revocación, encontrarse en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 80 de esta ley. Es decir, que el 50% más del 50% de mis ingresos sean por actividades distintas a mi objeto social por el que recibí la autorización. Y este es importante, subráyenlo con negritas, entrecomillado, paréntesis. ¿Por qué? Bueno, no lo puse aquí, pero ¿por qué? Si usted está en una de estas causales, puede subsanar esta cuestión y podrá solicitar de nueva cuenta la autorización. Pero si usted se encuentra en la última, en el que sus ingresos superen más del 50%, ya nunca más va a poder solicitar la autorización. ¿Ok? Entonces, para que tengan cuidado, subráyela el fin de la reforma, y lo repito, el fin de la reforma del Ejecutivo, su exposición de motivos señala que trata de inhibir malas prácticas por parte de las donatarias, que sabemos que aquí no hay, pero hay donatarias que usan mucho esta figura para evadir al fisco, lavar dinero, seamos claros. Hay un informe de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que salió hace poco, donde están investigando a las donatarias autorizadas para evitar este
estas malas actuaciones de dichas empresas, ¿sí? Máxime todo aquello que tenemos, la cuestión de las obligaciones de la ley antilavado, ¿sí? Del reconocimiento, identificación y aviso cuando tengo una actividad vulnerable. Si recibo un donativo de más de 128,000 pesos, usted ya lo debe de saber. Entonces, se torna un poquito ya complejo, complicado administrativamente sacar a flote una donataria, pero es importante que usted sepa todas estas cuestiones. Por último, en este artículo 82 cuater, se establecen los procedimientos, ¿sí? O el procedimiento más bien, para la revocación. El SAT, me dice este artículo 82, el SAT va a emitir un oficio que le va a notificar, ya sea por buzón tributario de manera personal, para que usted en un plazo de 10 días alegue a lo que su derecho convenga. Oye, es que me di cuenta que obtuviste ingresos por más del 50% de actividades que no forman parte de tu objeto social. Usted tendrá 3 días, más bien 10 días para poder desvirtuar eso. Va a hacer un escrito, va a añadir pruebas, va a exhibir pruebas y posteriormente de haber recibido este escrito, el SAT tendrá 3 meses para poder emitir una resolución. ¿Sí? Y una vez emitida, la tendrá que notificar ya sea por buzón tributario, de manera personal, en cuestión de estrados, que eso son cuestiones más técnicas, ¿no? Pero aquí ya se plasma el procedimiento, el SAT tiene que emitirle un oficio para darle a conocer el motivo del por qué le están revocando la autorización. Usted tendrá 10 días para exhibir pruebas, alegar, manifestar lo que usted considere pertinente y el SAT tendrá 3 meses para poder contestar si sí la revoca definitivamente o no la revoca definitivamente. Contador, tengo otra pregunta. Nosotros en la declaración de transparencia que se hace de manera anual, ya ve de que aparece que pongamos los ingresos, pero no está seccionado. No aparece ingresos por donativos, no aparece ingresos por cuotas de recuperación, no aparece ingresos, no está seccionado. Entonces, la pregunta es, ¿estos artículos van a entrar en vigor a partir del año 2021? ¿Verdad? Para nosotros tener oportunidad de poner esa información en algún formato que ya esté seccionado por parte del servicio del SAT para nuestro reporte de transparencia. Es decir, toda esta información que nosotros estamos trabajando en el 2020 la vamos a reflejar en el informe de transparencia que vamos a capturar hasta el 2021. ¿O a partir de cuándo es cuando va a entrar esto ya en vigor? Porque la información que nosotros metimos fue del año del 2019 y no estaba seccionado por los ingresos. ¿Usted qué opina? Sí. Recordemos que estas obligaciones que estamos comentando el día de hoy son vigentes a partir del 2021. O sea, usted a partir del 2021 tiene que cuidar esto. Para el 2020 ya fue, todavía no es aplicable. La declaración que presente en mayo va a tener lo de 2020. Pero a partir de 2021 usted tiene que estar cuidando la proporción. Yo siento que va a dar lugar a muchas reglas. Entonces, el informe... Ajá. Entonces, el SAT debe de actualizar también el sistema de transparencia para tener nosotros oportunidad de poner en cada rubro lo que corresponda. Es lo más probable y van a salir reglas aparte, porque, por ejemplo, en esta cuestión, ampliando un poco la pregunta, en esta cuestión, ¿qué va a pasar en estos 3 meses? ¿Voy a seguir con la autorización? ¿No voy a seguir con la autorización? ¿Ya no voy a poder pedir comprobantes? O sea, vienen muchas adecuaciones que tiene que hacer la autoridad, tanto en los formatos como en las reglas ya que me van a dar la operatividad de esto. Entonces hay que esperarlas también. Gracias. Sí. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno,
Por mi parte sería todo en la cuestión de la plática.